Porque la ganancia aquí es igual a la corriente que sale, que es corriente de emisor, y entre la corriente de base. Entonces vean cómo la corriente de emisor dijimos que era parecida a la corriente, es más grande que la corriente incluso de colector. Entonces la corriente de base es bien chiquita, pues claramente la ganancia de corriente va a ser grande. Sin embargo, la ganancia de voltaje es aproximadamente unitaria. Por eso puse la señal de entrada casi del mismo tamaño que la señal de salida. Y no tiene inversión. Nótese que no tiene inversión de fase de 180 grados como la primera. Entonces no hay inversión y la señal de entrada es muy parecida a la señal de salida. Estos transistores se utilizan mucho como reforzadores de corriente porque ellos tienen amplificaciones de corriente, pero de voltaje no. Y por último, pues va a tener entonces una ganancia de potencia mediana. De estas tres configuraciones, claramente la primera, todo tiene alto. La primera tiene ganancia de corriente alta, ganancia de voltaje alto y ganancia de potencia pues alta. Y la que se utiliza como reforzador de corriente es la de colector común. Ese tiene ganancia de corriente, se utiliza como reforzador de corriente. Y tiene ganancia de voltaje unitario. Y este tiene ganancia de voltaje grande, pero la ganancia de corriente es casi unitaria. Entonces tenemos las tres configuraciones. Esta es la más generosa, tiene alto todo: voltaje, corriente y potencia. Esta, la de colector, es reforzador de corriente, ganancia de corriente, pero ganancia de voltaje unitaria y ganancia de potencia mediana. Y esta, la de base, tiene ganancia de voltaje, ¿verdad? Ganancia de voltaje, la corriente es menor a 1, entonces pues es ganancia de potencia también mediana. Esto es básicamente lo más importante que deben de ir retomando para la cuestión de los amplificadores. El siguiente paso vendría a ser los cálculos para las resistencias para tener la polarización adecuada del transistor, y después de ello sería las elecciones de los capacitores para así completar el esquema de los amplificadores con transistores, ¿verdad? En los diferentes tipos de configuraciones que son base común, colector común y emisor común, siendo la que más se utiliza esta porque es la más generosa para amplificar, siendo esta otra la más generosa para la cuestión de reforzador de corriente. Entonces aquí le vamos a cortar en este